bien, dejo este lugar. Vamos a ponernos listos para lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Están listos? ¿Están listos para lo que Dios tiene para sus vidas? Acuérdense que la palabra viene para exhortar, para edificar. ¿Y cuál es la otra? Consolar. No me soplan ustedes aquí, mis hermanos, y están viendo cómo me complico. Bueno, entonces la palabra está para consolar, edificar y exhortar. Entonces, si hay alguna pequeña exhortación, no hay reclamos. Si hay edificación es palabra de Dios, ¿sí? Bueno, ¿cuántos de ustedes, quiero que levanten la mano, cuántos de ustedes, cuando les dijeron vas a ser papá, les entregaron un manual? Levanten la mano al que le entregaron un manual y le dijeron vas a ser papá. A nadie le entregaron un manual y le dijeron vas a educar a tu hijo así. A nadie, ¿verdad? A nadie nos entregaron un manual, a nadie nos entregaron, porque a mí tampoco, y entonces por eso de alguna manera llegamos a echar a perder a nuestros hijos. ¿Los echamos a perder o no? Pues sí, ¿verdad? Porque nadie nos enseñó cómo educar a nuestros hijos. Entonces, si nadie nos enseñó, entonces ¿cómo es que tu hijo vive? Por pura misericordia de Dios, que ahora sí que no le diste le llegaste a lo mejor a dar alguna vez la mamila echada a perder, porque se te olvidó o nunca te dijeron que tenías que probarla antes de dársela, o que los pañales se ponen de esta forma. ¿Alguien te enseñó eso? Nos enseña la abuelita, la mamá, nos medio explica, pero nunca nos dice cómo vamos a ser padres, ¿sí? Entonces, pero como si nadie nos dice, pues nosotros decimos como salgan nuestros hijos, ¿verdad? Pero bueno, en la palabra de Dios nos dice que parece que nosotros tenemos el gen de Dios, tenemos su gen y tenemos su ADN porque somos semejantes a Él. Aunque nadie nos haya enseñado cómo educar a nuestros hijos, de alguna manera, aunque no seas hijo de Dios, nada más seas parte de una creación de Dios, si saben lo que estoy queriendo decir. Una es ser creación y otro es ser hijo de Dios, ¿sí? Pero de todos modos tenemos la semejanza de Dios. Entonces Dios nos da ese amor paternal hacia los hijos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces Dios nos da ese amor paternal hacia los hijos de Dios, hacia nuestros hijos, y les damos amor, los guiamos, les damos su comida, aunque a nosotros no nos guste, pero a ellos los obligamos a darle la comida, en fin. Pero es porque Dios nos da a nosotros ese gen, porque somos semejantes a Él, ¿sí? Entonces, como no sabemos ser padres, pues si nuestro papá nunca nos llevó pues ahora sí que a conocer un Dios verdadero, y nada más nos llevaba a lo mejor, nos llevaba a misa, o a lo mejor ni nos llevaba a misa, pues de ahí también no hay un ejemplo a que tenemos que buscar de Dios. O algunos de ustedes, sus papás eran así como que, hijo, vamos. Yo sé que algunos, sus papás sí los llevaban obligados, pero llevaban, y había así como en tu chip, ¿no? Como que tengo que buscar de Dios, tengo que conocer de Dios. ¿Por qué? Porque me lo enseñó mi papá, porque así me lo dijeron, ¿sí? Pero a lo mejor no conoces verdaderamente quién es Dios. Bueno,
¿Qué es un padre? Es un varón que ha engendrado o adoptado una función paternal. Es la figura clave en el desarrollo de un niño, ya que debe de protegerlo, educarlo y ayudarlo en las distintas etapas de su nacimiento. Entonces, ¿cuánto conoces tú a tu hijo? ¿Cuánto conoces tú a tu hijo? Les voy a dar un test así como que yo se los leo y ustedes así como que, se sacan palomita o se sacan tache o ustedes califiquen a su papá. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de tu hijo? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es la película favorita de tu hijo o de tu hija? ¿Cuál es la música favorita? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es el color favorito de tu hijo o de tu hija? ¿Tiene novia? ¿Cómo se llama? ¿Quién es su mejor amiga? ¿Quién es su mejor amigo? ¿Qué no le gusta? ¿Qué calificación tiene? ¿Qué quiere estudiar? Si pidieran 3 deseos, ¿cuáles son? ¿Cuál es la actividad que prefiere compartir contigo? ¿Qué admira tu hijo de ti? ¿Qué le enoja? ¿Qué le entristece? ¿Qué lo pone contento? ¿Y cuál es su tiempo favorito? ¿Cuántos sacaron 10? Levanten la mano, ¿quién sacó 10? ¿Quién sacó 9? 1, 8, 7, 6, 5, 0. Todos los demás no calificaron. Bueno, de verdad, si tú no conoces lo que es tu hijo, entonces ¿qué has formado en él? ¿Qué has formado en la vida de tu hijo? ¿Sabes tú que como hijo, tu hijo hace lo que tú haces? Si tú le caminas para allá, tu hijo va a caminar de ese lado. Si tú te vistes de una manera, tu hijo va a aprender a vestirse de alguna manera, a cierta edad, se va a vestir como tú. Si tu hijo, tu hija ve que te rasuras, va a hacer lo mismo. O sea, tu hijo lo que está haciendo es aprendiendo de ti. Si dices mentiras, si dices groserías, si te gusta andar viendo pornografía, tu hijo va a hacer lo mismo, porque tú eres su ejemplo. Lo que tú hagas es lo que va a hacer tu hijo o tu hija. No nada más le estoy hablando a los papás, estoy hablándole a las mamás también, ¿sí? Entonces, si entonces tu hijo está viendo cómo eres, entonces tú como papá debes de saber todo lo que yo acabo de leer. ¿Conoces en verdad cuál es su deseo de tu hijo cuando él sea grande? A veces tu hijo anda diciendo que quiere ser policía o que quiere ser bombero, quiere ser doctor, y tú nada más le dices, sí, así. Ajá, sí, déjame ver la tele o déjame seguir con el celular o espérame, voy a mandar un mensaje. Y tu hijo te dice, papá, necesito esto de la escuela y esto y el otro. Sí, dile a tu mamá. Pero ¿cuánto tiempo tú le dedicas a tu hijo? ¿Qué tiempo tú le dedicas a tu hijo? ¿Qué tiempo te sientas con él y te pones a platicar, a escucharlo? Pero si tú agarras y llegas y dices, es que estoy muy cansado, mejor me voy a dormir. Lo que tú eres, así va a ser tu hijo. Así van a ser tus hijos. Así es que, hijos, si tú juzgas a tus papás, estás siendo formado igual como tu papá.
Si tú dices, es que mi papá es un borracho, mi papá me da vergüenza, mi mamá es una ignorante, mi mamá es una tonta, si tú juzgas la vida de tu papá, tú estás siendo diseñado a lo mismo, joven. Entonces no quieras decir, yo no voy a cometer los mismos errores de mi padre, yo no voy a ser un donadie. Aguas, joven, porque si tú juzgas la vida de tus padres, vas a hacer lo mismo, porque tú no puedes juzgar la vida de tus padres. Entonces, ¿cuántos padres corrigen a sus hijos? ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 29:17? Perdón, Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye. ¿Qué es instruir? Indícale, muéstrale cuál es el camino, ¿sí o no? Y que cuando fuere viejo no se va a apartar de él. O sea que si tú lo instruyes, dependiendo qué instrucción le des a tu hijo, cuando vaya a ser viejo, jamás se va a salir de ese camino. O sea, si tú lo estás instruyendo mal, tu hijo cuando esté viejito va a tener un camino de mal. Pero si tú instruyes bien al hijo, cuando fuere viejo, va a tener un buen camino. ¿Sí? Entonces, en Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿A cuántos de nosotros nos gusta corregir a los hijos? Por lo regular, la mamá que siempre está en casa nos gusta corregirlos a veces de más, ¿no? Pues que sale volando la chancla, que sale volando el palo, que sale volando todo, ¿sí? Tú dices, es que es mi manera de corregir porque así me corrigieron, porque yo así vi que era una corrección. O tú en tu corazón dijiste, yo jamás le voy a pegar a mis hijos con el cable, y tú a lo mejor no le estás pegando con el cable, pero sí en la forma de cómo le hablas, en la forma de cómo le hablas y le estás hablando con groserías y le estás diciendo que es un torpe, que es un tonto. Esa forma de corregir no es la correcta. La forma correcta de corregirlo es decir, mira hijo, esto no se debe de hacer así. Tú no debes de traer cosas de la escuela que no son tuyas. Esa es una forma de corrección. Porque si te veo que vuelves a traer algo, tendré que exponerte a lo mejor o tendré que castigarte no comprándote alguna cosa, y entonces esa es una forma de corrección. También nos habla en la Biblia que lleguemos a utilizar la vara de la corrección. Joven, alza la mano, ¿quién de ustedes le tocó la vara de la corrección? La vara, la chancla, el palo, el cinturón, la raqueta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Te sirvió de algo? ¿Lo volviste a hacer? Algunos se llegan a curtir. Algunos de tanta desobediencia, pues ya nada más se hacen bolitas y pues ya nada más están esperando los trancazos. Pero si tú ya estás viendo, papá, que ya no es una forma de corregir, pues vas a tener que utilizar otros métodos. Pero dice que lo tienes que corregir, así como en Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Que lo tienes que corregir porque vas a tener una esperanza. Porque si no lo corriges después, el niño consentido, al niño que le das todo, que le otorgas todo, que cuando empieza a llorar, ¿se han visto esos niños chiquititos cuando empiezan a llorar y que avientan la paleta y le das la galleta?
y le das el refresco y lo levantas, lo acuestas, todo, y el niño no para de llorar y tú ya le pusiste todo. Es un niño que empieza a manipularte. Entonces el niño dice, entonces cuando lloro, le dan todo. Entonces cuando está joven, ¿qué hace el joven? Le dejo de hablar a mi mamá y me va a comprar mis tenis. Le contesto mal o le grito o le hago berrinche, al cabo me va a comprar el celular. Llegan a utilizar, nosotros de verdad llegamos a ser hijos, llegamos a utilizar muchos métodos para manipular a los padres. Pero, ¿qué dice también la palabra? Que el niño consentido va a ser vergüenza para el padre. ¿Por qué vergüenza? Porque no hubo corrección. Al rato cuando está grande, cuando el hijo ya te quiera pegar, que el hijo te quiera golpear, o que te ponga en ridículo ante la gente que te grita y que te dice, oye, ¿qué te pasa? O sea, el hijo se te llega a poner de esa forma. No me grites, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Cuando tu hijo llega a actuar y te habla de tú, ten cuidado. ¿Por qué? Porque te va a causar vergüenza en la calle. Así es que, ¿por cuál vergüenza? Que al rato te hablen por teléfono y te digan, señora, su hijo está detenido. ¿Pero por qué? Si mi hijo es puro y santo. No, porque no hubo una corrección desde que estaba pequeño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le pusiste límites. No le pusiste límites a tu hijo, a tu hija. Entonces, tienes que castigarlo, tienes que corregirlo. ¿O quieres aplicar la del Antiguo Testamento? ¿Saben cuál es la que se aplicaba en el Antiguo Testamento? A los hijos rebeldes. A los hijos rebeldes los apedreaban hasta matarlos. El hijo rebelde en el Antiguo Testamento, iban los papás y decían, ¿sabe qué? Mire, yo no puedo con mi hijo, entonces agarraban, reunían y lo apedreaban hasta matar al hijo rebelde. ¿Quieres que te apliquen esa, joven? ¿Verdad que no? Pues no tenemos que llegar a ese límite y además de eso pues te meten a la cárcel. Pero ¿qué puede ser? Que tú estás a tiempo de corregir a tu hijo, aún desde chiquito y aún desde ya grande, viejo y bigotudo, puedes corregir a tu hijo. Vamos a Juan 10, por favor. Juan 10, 24, y dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Aquí qué es Jesús? Jesús estaba dando testimonio, estaba siendo criticado por los milagros que él hacía. Él era criticado porque iba a las sinagogas y se ponía a predicar los días y luego sanaba los días que no tenía que sanar y levantaba muertos. Él era criticado por todo ese tipo de cosas. Pero ¿por qué era criticado? Jesús
porque Él había venido con una finalidad para que nosotros seamos salvos, pero aquí nos está diciendo que el Padre y Él eran uno solo, que Jesús hacía lo que el Padre era. Entonces, como les decía, tu hijo va a ser lo que tú eres. Si tú vienes aquí a la iglesia con una actitud indiferente a Dios, que no le crees a Dios, que tú estás diciendo, tú en la casa le dices, pues ¿para qué vamos a la iglesia si nada más es pura mentira? Todo es una mentira, yo por más que oro a Dios y no pasa nada. Y tu hijo está escuchando. Tu hijo está escuchando todo lo que tú le dices. Si tú le dices a tu esposa, estás loca, ahí vas de religiosota. Otra vez ya te vas a poner a orar y otra vez. Entonces tu hijo va a empezar a deshonrar la vida de su mamá porque va a decir, sí es cierto mamá, Dios no existe, porque tú estás enseñándole a tu hijo lo que tú eres. Aquí Jesús, ¿qué era? Jesús actuaba como lo que el Padre es. Jesús actuaba porque Él vivía, porque es Dios y porque Él hacía lo que Dios le había mandado. Entonces, ¿qué es lo que hace tu hijo? Si tu hijo es rebelde a las cosas de Dios, es porque tú le has enseñado el ser apático, el ser una persona incrédula. ¿Sí me explico? Entonces, si tú quieres hijos que vengan y adoren y tú digas, hijo, ¿por qué no alabas a Dios con gozo, con júbilo? Si ve que nada más tú estás cruzado de manos. ¿Saben que la actitud de cruzar las manos es decir, no me interesa nada? Cuando tú te cruzas así, es decir, es una actitud de que no quiero oír nada. No quiero, es más, lo que tú me estás diciendo no me sirve, no creo nada. Entonces, si tu hijo ve esa actitud de deshonra a Dios, va a ser lo mismo. No busques hijos que digan, es que mi hijo le gusta ir a la iglesia, es que mi hijo es rebelde. ¿Por qué? ¿Quién los formó? El pastor no te lo va a formar. El pastor nada más puede darle un consejo, puede ayudarte a darle un consejo, pero no te lo va a ayudar, no te lo va a cambiar. El único que puede cambiar el corazón y la mente de la vida de tu hijo es Jesús a través de ti. ¿Sí me expliqué? ¿Qué va a pasar? Que si Jesús vive en mi vida, que si yo soy hijo de Dios, entonces mi hijo va a cambiar sus actitudes porque Jesús, mis hijos están viendo a Jesús en mí. Tú tienes a Jesús, ¿sí o no? Entonces tu hijo va a cambiar de actitud porque él va a ver que Jesús está en ti. Pero si tu hijo ve un hombre apático, una mujer que está de enojona, de gritona, de rencillosa, que está haciendo que se están peleando y todo eso, no vive Jesús en ti, porque no está viendo a Jesús, tu hijo, no lo está viendo. ¿Cuántos jóvenes hemos visto nosotros que han llegado al alcoholismo, a la drogadicción, que se han apartado, que aquí venían y estaban los niños y felices y contentos ahí en clase? Pero cuando crecen esos jóvenes, ¿qué pasó después? Se hicieron delincuentes, se apartaron. ¿Por qué? Porque los que se dedican a formar hijos no los formaron bien. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de ustedes conocen como padres a sus hijos? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu hijo? ¿Cuántas veces has alentado a tu hijo y decirle, hijo, échale ganas, mira, reprobaste una materia, mira, te voy a castigar con que no vas a tener tu Xbox o no vas a tener tu celular, pero tú puedes, hijo, tú puedes, tú sal adelante. ¿Cuántas
relaciones. A lo mejor ahorita porque apenas van a entrar, pero en el transcurso del ciclo escolar te preocupaste, fuiste a sus juntas, revisaste cuadernos, hablaste, te sentaste con él y le preguntaste, hijo, ¿algún niño te molesta? ¿Alguien te molesta? ¿Alguien ha tocado tu cuerpo? ¿Has preguntado con ellos o le has hablado de sexualidad a tu hijo? Muchos jóvenes van a decir, más bien, yo le tengo que hablar a mi papá de sexualidad, ¿no? Ay, es que a mi papá le da pena. Todos pasamos por esa etapa de la sexualidad y tú tienes que tocar temas de sexualidad en la vida de tu hijo. Pero, ¿has tocado ese punto con tus hijos? Pues ya, ¿sabes cuándo quieres tocar ese punto con tu hijo de la sexualidad? Cuando ya la regó. Cuando ya la regó es cuando te lo quieres azotar y le dices, ¿para qué te dieron condones? ¿Para qué vas a la escuela? Y porque, oye, ¿cuándo te sentaste con él y le dijiste, debes de cuidar tu cuerpo? ¿Cuándo le dijiste, hijo, el que tú tengas relaciones sexuales te lleva a maldición? Porque eso se llama fornicación. ¿Cuándo le has dicho eso? Pero siempre estamos sentados, apáticos, estamos cansados, que porque tuviste una jornada muy dura y tuviste cosas que hacer y jamás te sentaste con tu hijo. Y ya cuando están grandes y cuando están adultos, ya quieres platicar con ellos y por qué se te fueron tus hijos rápido, pero nunca estuviste con ellos. ¿Cuántas veces has impulsado a tu hijo y decirle, hijo, si quieres ser esto, mira, no sé cómo le vamos a hacer, pero échale ganas, hijo, tú puedes salir adelante. Hijo, ¿tienes algún problema de drogas? Mira, vamos a buscar otros recursos, vamos a orar. Lo has hecho. Tú no sabes si tu hijo utiliza drogas, tú no sabes si tu hija se está tomando fotografías por internet y las está mandando y se está prostituyendo. ¿Lo sabes? Tú no sabes si tu hija se mete al baño y luego se masturba y luego manda esas fotos. No se espante, son consejerías que vienen a nosotros. A nosotros nos han venido a decir, pastor, Moni, mi hija acaba de abortar. Mi hija tenía en sus fotos formas obscenas y se las mandaba a su novio. Y tú ves a la chica y la ves tranquila y como que no, y dices, pero ¿cuántas veces te sentaste y le dijiste, pero sabes que todas esas actitudes que hace tu hijo es porque está la ausencia de un padre y de una mamá? Está la ausencia de un papá y de una mamá porque no te sientas, porque no platicas, porque no corriges, porque no buscas, no conoces sus anhelos. A lo mejor quieres ser chef y tú dices que eso es para viejas. O quieres ser a lo mejor carpintero y tú vas a decir, ¿cómo crees que vas a ser carpintero? Tú naciste para otra cosa, menosprecia sus anhelos. Vas a decir, es que eso no, mira que eso es para gente pobre, eso no. Sale, hijo, yo te ayudo, yo veo la forma. Por eso, en este tiempo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Las circunstancias, el mundo, el nivel económico que se está moviendo en esta tierra, ¿qué está haciendo? Que haya familias disfuncionales, que el hijo siempre viva solo, que el hijo crezca con ideas de que no está papá y que no está mamá a mi lado. Que por eso en esta tierra ahorita se está moviendo que nada más nos juntamos, la hacemos, si no la hacemos pues nos separamos. Y los hijos que dejaste, o sea, ya lo que Dios creó, lo que Dios dijo, va a haber una familia, ya no.
Porque ahora la mujer dice, bueno, yo estudié, yo quiero trabajar. No está mal que trabajes y que seas una mujer emprendedora, no está mal. Pero tú, mujer, te has a lo mejor afanado en la casa, te has afanado en tu trabajo, en lo que tú creíste, que porque eres licenciada, que eres abogada, que eres ingeniera, y dices, es que es lo que yo quería cuando yo quería estaba chica. Pero tus hijos, de todos modos, te das tu tiempo para sentarte y platicar con tu hija y decirle, hija, ¿cuándo fue tu última vez de tu menstruación? A lo mejor no menstrua, a lo mejor sí menstrua, a lo mejor tiene quistes o no tiene quistes. ¿Sabes de eso? ¿Por qué no? Porque tengo que trabajar, porque tengo que sacar adelante. Pero después, tanto te esforzaste, tanto trabajaste, ¿para qué? Para que hayas formado un hijo solo, un hijo sin cimientos, un hijo que no crea en un Dios. Creaste un hijo que siempre viva en su vida que Dios no existe y que su papá se fue de la casa porque era un borracho o porque se buscó otra mujer o porque la mujer lo dejó, y ese hijo crece y al rato te dice, mamá, ya me gustan los de mi mismo sexo. ¿Quién lo guió? ¿Quién lo formó? ¿Quién lo dirigió? La televisión, los maestros son los que están dirigiendo. ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿Al gobierno? ¿Al maestro? Entonces, si tú no te sientas y platicas con él y conoces sus anhelos, y si después al rato cuando tú estés grande y digas, ¿qué hice de mi hijo? ¿Qué formé de la vida de mi hijo? ¿Por qué lo hice así? Es porque él vio lo que tú eres. Él vio lo que tú le enseñaste. Ahora, ¿qué mejor ejemplo más que Jesús? ¿Sí o no? Que fue un hombre obediente, que a él le dijeron, vas a dar la vida por esta ola de pecadores, tú vas a dar la vida porque los amo tanto más que a ti, porque Dios, el Padre dio a su Hijo por el amor a nosotros como humanidad, porque yo era una pecadora, una perversa, una mujer sin temor, una mujer que deshonraba a mis padres. ¿Sí? Era una mujer que vivía de forma violenta en mi vida. Pero por eso Jesús dijo, yo doy la vida por ella, porque yo quiero formarme en ella. Que de alguna manera hemos echado a perder algunas veces a nuestros hijos, ¿no? Pero por eso está la instrucción de Dios. Y me dice Dios, corrige a tu hijo, que si mi hijo me quiere gritar, oye, bájale. Porque si yo no le pongo tropiezos a la vida de mi hijo, si yo no lo cargo, si yo no escucho sus anhelos, yo a mis hijos tuve que, a ver, ¿cuánto me sacas? Pues ahí más o menos, ¿verdad? Pero más yo creo, conozco la vida de mis hijos. Conozco la vida de mis hijos. ¿Tú conoces en verdad la vida de tus hijos? ¿Te has analizado si en verdad conoces la vida de tus hijos? Vamos a Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová
tu Dios te da. Todos nos podemos aprender este texto. Hay niños que están allá adentro y les dicen, honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre como Jehová, para que mis días sean prolongados. Pero se les ha enseñado a los niños, se te ha enseñado a ti honrar a tu padre y a tu madre. Aunque tú ya seas padre, tienes que seguir honrando a tus padres. Nos vinieron a enseñar lo que es honra. Si recuerdan lo que significa lo que es honra, los que vinieron a esa clase de honra, era, te preocupas por tus papás, por tus autoridades, en este caso tu papá. ¿Cuántas veces le has hablado por teléfono a tu mamá, a tu papá? ¿Cuántas veces lo has invitado a comer? Aunque ya eres padre y digas, pues yo ya soy papá, sí, pero si tienes papá y Dios te ha dado la oportunidad de todavía tener papá, que aún viva, le has hablado y le has dicho, papá, te compro unos zapatos, te compro unos calcetines, te compro esto. Eso es una honra. Ahora, los hijos. Hijo, ¿tú cuántas veces has honrado a tu papá? Joven, ¿cuándo fue la última vez que le diste un regalo a tu mamá? Vas a decir, el 10 de mayo, el día de su cumpleaños. Es que no tengo dinero, pero cada 8 días estás, ¿y mi domingo? O estás, y para la escuela, y para mi celular, y para mi recarga. Pero tú, ¿cuántas veces le has dicho a tu mamá, mamá, ay, ¿cómo si no trabajo? Pero cuando has hecho como algunos niños, agarran una cartita y le hacen una carta a su mamá y le dices, mamá, te amo, eres la mejor del mundo. Papá, eres mi bendición. Joven, ¿cuándo lo has hecho? Es que no tengo ni colores. Ya los doné. ¿Cuándo has abrazado a tu mamá y a tu papá y has dicho, mamita, eres la mejor del mundo? ¿Sabes por qué no lo haces, joven? Porque no has honrado, no has aprendido lo que es honra. ¿Y saben quién no les enseñó honra? Los papás no te enseñaron honra y los hijos no honran. Aquí en la iglesia se te está enseñando a honrar. ¿Estás honrando en verdad a tu mamá, a tu papá? ¿Cuántas veces haces los mandados sin decir, ay, yo por qué, y yo ya fui y esto? Simplemente cállate y hazlo. ¿Cuántas veces lo has hecho? Joven, ¿has visto si tu mamá le duele la cabeza y te has preocupado? A ver, te paso una pastilla, te hago un té, a ver, mamá, no te preocupes, yo ahorita hago de comer, yo ahorita te hago de desayunar, mamá, no te preocupes, yo pongo la mesa, mamita, no te preocupes, ahorita voy a lavar los trastes, ahorita voy a lavar el patio, no, mamá, no te preocupes, papá, mira, yo te acompaño a trabajar. Voy a buscar un trabajo de, ¿cómo se llaman? ¿Dónde están los de la horrera? De cerillo, ¿sí? Papá, no te preocupes, yo voy a buscarme un trabajo para ayudarte. Joven, nosotros como papás decimos, no, ¿cómo? Pues para eso está su padre, para eso está su mamá, que se friega la mamá. O sea, no está mal. Pero también tienes que enseñarle a tu hijo que tiene que trabajar en casa, que tiene que trabajar. ¿Para qué? Para que cuando sea grande no se olvide lo que tú le enseñaste. A ver, hijo, ¿cuándo le hiciste la última vez a tu mamá el desayuno? ¿Cuántos le prepararon hoy el desayuno a su mamá y a su papá?
Levanten la mano, hijos. Hijos jóvenes. A ver, levanten la mano. Hijos jóvenes. Que se levantaron y le plancharon la blusa a su mamá para que pueda venir a la iglesia bien guapa, bien arreglada. Tú le planchaste. Felicidades, mi amor. Felicidades. Esto es honra. Para que se vea su mamá hermosa, porque ha sido enseñado, porque le están enseñando. Pero dice ahí, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Tú vas a decir, entonces voy a vivir 150 años. Pues no, o sea, no es que se refiera a que vivas 150 años, sino que todos los días que vas a estar aquí en la tierra van a ser bendecidos, porque tú estás honrando a tu papá y estás honrando a tu mamá. A ver, jóvenes, ahora yo les hago a ustedes este test. Papás, ahora califiquen a sus hijos. Hijos, ¿cuál es la fecha de nacimiento de su papá? ¿Cuántos años tiene su papá? ¿Su mamá? ¿Cuál es la película favorita de su mamá? Pues ningún, es Rápido y Furioso, es Avengers, esa es la película favorita de mi mamá. ¿Cuál es la música favorita de tu mamá? ¿Cuál es la comida favorita de tu mamá, de tu papá? ¿Cuál es el color favorito de tu papá? ¿Cuándo se conocieron tu papá y tu mamá? ¿En qué lugar se conocieron? ¿En qué lugar se dieron el primer beso? ¿Sabes por qué no lo sabe tu hijo? Yo nunca porque yo no le dije, ¿sí o no? Por eso no lo sabe. Pero tu hijo, oye mamá, ¿y como cuántos novios tuviste? ¿O cuántas novias tuviste, papá? ¿Quién es su mejor amiga? Si tu mamá pidiera 3 deseos, ¿cuáles crees que serían? ¿Cuáles deseos crees que de tu papá serían? Vas a decir, portarme bien y portarme bien. ¿Crees que ese sea en verdad el deseo de tu papá? ¿Qué admiras tu hijo de tu papá? ¿Qué admiras tú? ¿Qué admiras? ¿Qué admiras tu hijo de tu papá? ¿Cuántos se sacaron? ¿Cuántos sacaron 10, papás? Ah, sí saben. ¿Cuántos sacaron 9? 8, 7, 6, 5. ¿Quiénes fueron los reprobados? Los hijos reprobados. No vinieron, todos pasaron. Hijo, no juzgues la vida de tu papá. No juzgues la vida de tu papá, porque a tu papá no se le enseñó cómo iba a educarte. Nunca le enseñaron. Cuando tu mamá estaba en esa sala de hospital pujando y le dijeron, aquí está su hijo, no venía ahí el manual, no venían las instrucciones edúquese así, trátelo así, dele de comer esto. No venían las instrucciones de cómo educarte. No critiques la vida de tu papá, porque lo estás deshonrando. Ahora tu papá, si tú tuviste un mal padre,
tuviste un mal ejemplo y por eso te ha llevado a ser así con tus hijos? ¿Qué dice la palabra en Juan 1:12? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Papás e hijos, si tú no tuviste un buen padre, ahora vienes a ser un hijo de Dios, y el que tú vengas a ser un hijo de Dios viene a cambiar tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de actuar, porque tú ya perdonaste la vida de tu padre, porque tú ya perdonaste lo que tu hijo hizo o tu padre hizo. Si tu mamá te abandonó, si te dejaron encargado, si tu abuelita te educó, si la vecina fue la que te estuvo cuidando, porque tu papá, tu mamá te dejaron o te abandonaron, simplemente perdona. Perdona. Sé que pasaste una situación difícil, pero perdona. Hijo, perdona las actitudes que tu papá ha hecho en tu vida. Perdona si tu papá ahorita no es un buen hijo de Dios. No lo juzgues, hijo. No juzgues a tu papá. Si tu papá no quiere venir a la iglesia y tu papá prefiere quedarse a jugar fútbol o porque es hora de ir a ver a los compadres, lo que tú quieras, hijo. No juzgues la vida de tu mamá, no la juzgues, porque tú joven, porque tú hombre, mujer, ya le perteneces a Dios porque has creído en Jesús. Porque si tú has hecho ahora esa confesión y decir, Jesús, ahora soy tu hijo, ahora tu sangre está en mí y ahora yo soy tu hijo, entonces yo voy a caminar como lo que Jesús es en mí. Tú vas a ser obediente, joven. Vas a aprender a ser obediente porque Jesús está en ti. Padre, vas a amar a tu hijo, lo vas a bendecir porque Jesús está en ti. ¿Quién es creación de Dios que no ha creído en Jesucristo? Los que no han creído en Jesucristo, levanten su mano y digan, Señor Jesús, esa sangre que derramaste para que yo sea, eso me da derecho legal para que yo sea tu hijo, ahora porque yo quiero ser parte de tu familia, ser tu hijo. Y tú que ahora has creído en Jesucristo, tú que has caminado con Dios, empieza a actuar como un hijo de Dios, porque por eso dice, el Padre y yo uno somos, porque lo que es el Padre, yo voy a hacer lo mismo, porque Dios está en mí, Dios está en mí, porque el Padre y yo uno somos. Joven, papá, mamá, el Padre y yo está en ti y vas a caminar, vas a actuar. Tienes que, no es de que si quieres, tienes que actuar como lo que es el Padre, si has creído en Él. ¿Cuántos han creído en Jesús? ¿Cuántos creen que el Padre está en ustedes? Entonces son buenos padres. Son buenos padres porque Jesús está en ustedes. Han cometido errores. Hemos cometido errores. Hemos maldecido la vida de nuestros hijos. Los hemos abandonado. Pero desde ahora ya no. Desde ahora comienza un nuevo proceso en la vida de tu hijo.
aunque tu hijo ya esté grande, aunque ya tu hija ya esté grande y le des a veces pena y le das el beso en la calle y diga, ay mamá, no me avergüences, no importa, no importa, porque tú lo que estás representando es que el reino de Dios, Dios está en ti. Así es que ya no camines en lo viejo, que tu papá te abandonó, que mi mamá no está conmigo. No estás solo, no estás abandonado. Dios está en ti. Joven, si tu papá, si tu mamá no te hace caso, se hacen diferencias, que mi mamá no me hace caso porque se la pasa con la vecina, que porque no sé qué. Mira, hijo, mira, joven, que esa circunstancia o esa situación no te robe lo que tú eres, que eres hijo de Dios. La identidad de Dios está en ti, hijo. La identidad de Jesús está en ti. Ya no vivas en amargura, en tristeza, ya no vivas en los recuerdos, sino que en que tengo que honrar a mi padre y a mi madre y tengo que perdonar. Si no has pedido perdón a tu hijo o viceversa, papá, si no le has pedido perdón a tus hijos porque no conoces nada de él, es tiempo de que le pidas perdón. Vas a decir, ay, pues eso ya lo hicimos hace 8 días. Ya fue, ya nos... Esto es del diario. Esto es del diario. Que tú le digas a tu hijo, hijo, te amo, hijo, te bendigo, papá, te amo, papá, te honro. Esto es diario, porque es lo que Dios nos dejó dicho. Cierra tus ojos. Ahora tú le perteneces a Jesús. Ahora tú eres parte de una nueva familia. Eres un integrante más en la familia porque has creído en Jesús. Si en ti en este momento vienen esos recuerdos que tu papá, que tu mamá ha maldecido tu vida, tu mamá, tu papá nunca estuvo contigo cuando tú estabas en la escuela y querías que recogiera contigo ese diploma que tú te merecías y querías ver a tu mamá, que tu papá o tu mamá te dieron una bofetada o te enteraste que te iban a abortar o te enteraste que tu papá no es tu papá, que tu papá el que te ha criado es otra persona. Perdónalo. Que ese papá maldijo tu vida, el que ahora no es tu papá, que se ha avergonzado, que te ha golpeado, te ha lastimado. Perdónalo. O la mamá ha sido mala contigo. Tu mamá te abandonó. Tu mamá te rechazó, perdónala, porque todos sus errores, perdónalos y dile a Jesús, Señor Jesús, yo perdono la vida de mi mamá, yo perdono la vida de mi padre, yo perdono su mal ejemplo, perdóname, Señor Jesús, porque he juzgado la vida de mis padres. Perdóname, porque he juzgado a mi mamá, he juzgado a mi papá. Perdóname, Señor Jesús. Ahora yo creo, Señor Jesús, que he sido engendrada por tu sangre preciosa, Señor. Que ahora, Señor Jesús, por tu voluntad, soy tu hijo. Ahora yo te pertenezco, Señor Jesús.
ahora yo tengo tu sangre, tu ejemplo, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios el que me ha dado lo mejor que diste a tu Hijo Jesús. No te importó que Él iba a sufrir, lo diste para que yo tenga vida y vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Gracias por limpiarme. Gracias por hacerme heredero de ti, Señor Jesús. Señor Jesús, aquí está mi vida. Ahora yo te pido, Señor Jesús, que tu ejemplo, lo que tú eres, Dios, ahora sea formado en mi vida. Sea formado en mi vida, Señor Jesús, porque ahora yo te pertenezco, porque el Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos y caminaremos juntos. Caminaremos juntos la vida de mis hijos, mis nuevas generaciones, mis nietos, mis bisnietos, mis nuevas generaciones serán formadas, porque tú vivirás en ellos, Señor Jesús. Te los entrego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes levantarte y adorar a Dios.
y todo se hará conforme a tu voluntad, porque eres mi Padre. Amén. Si has creído, que Jesús, que Dios es tu Padre, escucha bien lo que te voy a decir. Si has creído que Dios es tu Padre, todo lo que tú tenías aquí, si tú tenías una necesidad, si tú tenías una angustia, si tú tenías una enfermedad, se la acabas de poner al Padre. Se la llevó Dios. Descansa y reposa. Escucha bien, esta semana Dios va a hacer algo en tu vida. Por lo que tú oraste hoy, por lo que tú le dijiste a Dios, esta semana Dios mostrará lo que tú le pediste. Lo que tú le pediste. Solamente confía en el Padre y ten paz. Ten paz. Y vamos a escuchar los testimonios. Así es que dentro de 8 días ven con el pastor y dile: pastor, yo le creí a mi papá y le dije a Dios, aquí está mi angustia, aquí está mi aflicción. Ya se la pusiste, ahora creo. Gracias, Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu bondad. Te pido que tu bendición esté sobre tu casa y sobre cada uno de tus hijos. Dios, te pido que cada familia sea bendecida y sea prosperada. Dios, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, el Señor les guarde. Despídense unos a otros y nos estamos viendo el miércoles. Todos los que están en el curso de líderes, nos vemos el sábado a las 5 de la tarde. Dios les bendiga.